Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que proponen en Cantabria en convocatoria ordinaria en junio del 2022 para el acceso a la universidad. Las condiciones para realizar el ejercicio aquí os las dejo y a continuación comienza la primera pregunta que dice así. Considera el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro t. Tenemos un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Determine para qué valores de tal sistema tiene solución única, resuélvala para t igual a 0 si es posible, determina para qué valores de tal sistema tiene infinitas soluciones y resuélvelo en ese caso y determine para qué valores de tal sistema no tiene solución. Bien, esto se trata de discutir entonces el sistema y resolverlo y para ello vamos a utilizar el teorema de Riccè-Frobenius partiendo de la expresión matricial del sistema que es de la forma a por x igual a b, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, como siempre, en este caso es T1 menos 2, 1, 1 menos T, 1, 1, 1, aseguraros de que las ecuaciones están ordenadas en X y Z, en ese orden. X es la columna de las incógnitas X y Z y B es la columna de los términos independientes 0 menos 1 T. Pues para estudiar entonces para qué valores de tal sistema tiene solución única, el sistema tiene solución única cuando es compatible determinado. Y es compatible determinado cuando el rango de la matriz principal y el de la ampliada coinciden con el número de incógnitas, es decir, que los rangos valen 3. Así que voy a estudiar el rango de la matriz principal en función de t y ver cuándo vale 3, ¿no? Entonces, para ello estudio primero el determinante de A, y el determinante de A, aquí tengo A, su determinante lo hago por la regla de Sarrus, ya aquí ya no me detengo a explicar dónde obtengo este desarrollo, y hago las sumas correspondientes, obteniendo luego por simplificación el polinomio en t cuadrado menos 1. Esto sería el determinante de la matriz principal. ¿Para qué valores de t se anula? Pues t cuadrado menos 1 es igual a 0 cuando t es igual a 1 o a menos 1, cuando t es más menos 1. Bien, entonces la casuística que tengo que estudiar en este sistema viene determinado por estos valores de t. Entonces, el primer caso, que es el apartado A, el primer caso es cuando el t es distinto de 1 y de menos 1. ¿Por qué? Porque cuando t es distinto de 1 y t es distinto de menos 1, el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Si el determinante de la matriz principal es distinto de 0, eso quiere decir que la matriz principal es un menor no nulo de orden 3 dentro de la matriz, por lo tanto, dentro de ella misma, por lo tanto, el rango es 3 por definición de rango, ¿no? ¿Qué era el rango? El rango era el orden del mayor menor no nulo. Y aquí el mayor menor no nulo que yo encuentro es la propiedad que tiene orden 3, así que el rango de es 3. Si ahora para la ampliada es añadirle a la matriz principal una columna. Si yo le añado una columna, el rango no se modifica porque el rango no puede ser 4, pues que para que el rango fuese 4 tendría que tener dentro un menor de orden 4 por 4. Y si yo le añado una columna a una matriz 3 por 3, tengo una matriz 3 por 4, es decir, no hay menores de orden 4 posibles. Sigue siendo los menores de orden 3 los que rigen. En este caso sigue siendo A un menor de orden 3 ahora dentro de la ampliada. Por lo tanto, el rango coincide, es 3. Coinciden los rangos. En este caso, el sistema es compatible determinado. Así que respondo al apartado A, donde me dice determine para qué valores de t el sistema tiene solución única. Pues ya está respondido. Para t distinto de 1 y para t distinto de menos 1. Ahora me piden que lo resuelva para t igual a 0. Bien, en este mismo apartado. Pues sigo aquí. Para t igual a 0, evidentemente el sistema tiene solución única porque 0 es distinto de 1 y de menos 1, es decir, estamos en este caso. Y para t igual a 0, el valor concreto de A ahora, sustituir t por 0, la matriz A, aquí la tengo, basta con sustituir t por 0, y sé que el rango de esta matriz en principio es 3, ¿no? Y eso quiere decir que el determinante de A es distinto de 0. Entonces tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas donde la matriz principal tiene determinante no nulo. Eso es un sistema, por definición, es un sistema de Cramer, entonces se puede resolver por el método de Cramer. Para ello calculo el determinante de A, el determinante de A para t igual a 0 es menos 1, yo lo tengo aquí calculado en general en función de t, ya no hace falta que lo vuelva a hacer por Sarrus, sino que ya lo calculo aquí, ¿no? T sustituyo t por 0 y el determinante me da menos 1. Esto es la matriz de la columna de los términos independientes, que sustituyo t por 0 también, evidentemente, y el determinante de A es menos 1. Y el siguiente paso es resolverlo por Cramer. Por resolverlo por Cramer, recordar que el método era para hallar la incógnita x,
es el cociente entre dos determinantes. El denominador siempre es el determinante de la matriz principal, en este caso -1. Y el numerador es el determinante de la matriz principal, pero sustituyendo ahora la columna de los términos independientes en la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso a la columna correspondiente a la x, que es la primera columna, que es donde están los elementos correspondientes a la x. Bueno, pues haciendo este del determinante del numerador, me va a dar 3, aquí por la regla de Sarrus, va a dar 3 entre -1, -3. Esa sería la solución para x. Para y exactamente lo mismo, pero ahora la columna que tengo que sustituir por el término independiente es la segunda, porque estoy calculando la incógnita y. Haciendo el determinante del numerador, el numerador del determinante es -2, entre -1 es 2. Y z es sustituir la columna de los términos independientes en la tercera columna correspondiente a la variable o la incógnita z, cuyo determinante me va a dar -1 entre -1, 1. Bueno, está comprobado que efectivamente las soluciones son -3, 2 y 1. Siempre que resolváis un sistema de ecuaciones lineales, siempre os sugiero que comprobéis que el resultado es correcto viendo cómo se satisfacen las ecuaciones correspondientes. Bien, aquí repito, ya las he comprobado yo, es decir, que os podéis fiar del resultado. Vamos con el apartado B, que determinar para qué valores de tal sistema tiene infinitas soluciones y resolverlos en este caso. Es decir, para los demás casos tiene que ocurrir que t sea 1 o que t sea igual a -1. Entonces voy a estudiar esos dos casos por separado a ver qué tipo de sistema me generan, ¿no? Entonces vamos para el caso t igual a -1. Empiezo en t igual a -1. Para t igual a -1, sustituyo t por -1 en A, obteniendo la matriz. Aquí tengo -1, la matriz columna B es 0 era -1, -1, ¿no? Sustituyo t por -1 en ambas matrices. Y voy a calcular el rango de A. Yo sé que el rango de A no puede ser 3 porque el determinante de A para t igual a -1 es 0. Así que el rango puede ser 2, me pregunto, puede ser 2. Para afirmar que el rango sea 2 tendría que encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de A. Pero un menor de orden 2 no nulo dentro de A los encuentro. Aquí hay varios, hay 3 en particular, en las dos que los obtengo en las dos primeras filas. Pero como necesito uno, con uno basta. Voy a coger este, por ejemplo, como referencia. Así que con este menor ya puedo afirmar que el rango de la matriz principal es 2. Vamos con la matriz ampliada. Escribo la matriz ampliada y voy a ver el rango ahora de la matriz ampliada. Pero fijaros en lo siguiente. La matriz ampliada tiene dos filas iguales. Entonces, a la hora de coger los menores de orden 3, cualquier menor de orden 3 que yo tome aquí, siempre va a tener dos filas, la segunda y la tercera fila van a ser iguales. Si yo tengo un menor o una matriz de orden 3 donde A tiene dos filas iguales, el determinante es 0, pues eso es por una propiedad de los determinantes. Así que ya no compruebo esos menores de orden 3. Por lo tanto, puedo afirmar que cualquier menor de orden 3 dentro de la ampliada es nulo. Así que el rango de la ampliada no puede ser 3, así que el rango de la ampliada es 2. Esto lo escribiría. Todos los menores de orden 3 dentro de la ampliada son nulos porque tienen dos filas iguales. Por lo tanto, el rango es 2. Como los rangos, estamos en el caso t igual a -1, como los rangos coinciden y además es menor que el valor 2 es menor que el número de incógnitas, estamos ante un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. El número de grados de libertad es el número de incógnitas, en este caso 3, menos el valor del rango 2, es decir, una libertad. ¿Qué quiere decir un grado de libertad? Un grado de libertad quiere decir que a la hora de ser resuelto el sistema le tengo que dar libertad a una de las incógnitas, a una sola. ¿A cuál le voy a dar libertad? Porque ahora lo voy a resolver. ¿A cuál le voy a dar libertad? Bueno, pues darle siempre libertad a la incógnita que no interviene en el menor de orden 2 que yo he tomado como referencia. Entonces aquí la incógnita que no interviene es la z. Así que le voy a dar libertad a z. Le doy libertad a z y darle libertad es darle un valor cualquiera, por eso le llamo alfa, le llamo a z alfa. Y z se convierte en un escalar, ¿no? Como si fuera un número real, como si fuera un término independiente. ¿Cuál es el sistema que tengo que resolver a partir de aquí? El sistema que tengo que resolver me lo va a determinar también este menor. Este va a ser el coeficiente de las incógnitas del nuevo sistema. Va a ser menos x más y x más y. Ese debe ser el sistema. Este me genera el siguiente sistema. Menos x más y x más y como incógnitas. Y términos independientes, el 0 y el -1 que está ya a la derecha.
y el menos 2, esto como era menos 2z y z, como z ahora es alfa, el menos 2z al menos 2 alfa pasa a la derecha, sumando a 2 alfa, y el 1 por alfa pasa sumando a la derecha este menos 1, que sería menos 1 menos alfa. Y este sería el sistema que tengo que resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Muy fácil. Sumando las dos ecuaciones, las x se anulan, ¿la veis? Desaparecen. Entonces me queda 2i igual a alfa menos 1. Si 2i es igual a alfa menos 1, despejo la i es igual a menos 1 medio más 1 medio por alfa. O menos 1 más alfa partido por 2. Este sería el valor de i. Y el valor de x lo despejo de aquí, o de aquí da igual. Entonces x es igual a i menos 2 alfa, lo despejo de la primera ecuación. Si x es igual a y menos 2 alfa, como y era menos 1 más alfa partido por 2, lo sustituyo. Es decir, el resultado siempre darlos en función de alfa, ¿no? Y me queda menos 4 alfa más alfa menos 3 alfa. Queda menos 1 menos 3 alfa partido por 2, que sería el valor de x. Entonces yo tengo las soluciones de mi sistema compatible indeterminado, que son x igual a menos 1 más 3 alfa partido por 2, y igual a menos 1 más alfa partido por 2, y z igual a alfa. Eso sería la solución, donde alfa pertenece a R, es decir, a medida que le damos valores a alfa, le damos la libertad a z, le damos la libertad a z, vamos tomando x e iban tomando su correspondiente valor para que los tres conjuntamente sean solución del sistema original, cuando t es igual a menos 1. Y vamos con el apartado C, que es el caso que me falta, que es el caso t igual a 1. Pues bien, para t igual a 1, sustituyo la matriz A por 1 dentro en el valor de t y me queda esta matriz. Matriz B sustituyo la t por 1 y me queda esta matriz. Sé que el determinante de A es 0, por lo tanto el rango no puede ser 3. ¿Puede ser el rango 2? Tengo que ver si hay aquí algún menor de orden 2. ¿Y lo hay? Sí, lo hay. Por ejemplo, este. Este es un menor de orden 2 no nulo. El determinante es distinto de 0 y por lo tanto eso me justifica, la presencia de ese menor me justifica que el rango de A es 2. Vamos con la matriz ampliada. Bien, la matriz ampliada tiene en la primera columna y la segunda columna tiene dos columnas iguales, por lo tanto cualquier menor de orden 3 donde intervengan estas dos columnas va a ser 0. Así que el único menor de orden 3 donde no me intervienen las dos columnas sería el formado por la segunda, la tercera y la cuarta columna, sería este menor. Entonces basta con comprobar este menor si me da 0 o no me da 0. Si este menor me da 0, todos los menores de orden 3 serían nulos, pero al hacer el determinante de este menor resulta que me da 4. Como 4 es distinto de 0, ya puedo afirmar entonces que he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la ampliada, lo cual quiere decir que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, por el teorema de Rouchet, al ser distintos el sistema es incompatible, es decir, no tiene solución, con lo cual sería la respuesta al apartado C del ejercicio. Bien, pues entonces, ¿para qué valor de el sistema no tiene solución? Para t igual a 1. Ejercicio siguiente. Una imprenta debe diseñar un cartel con 90 centímetros cuadrados de área para texto y además con margen superior de 3 centímetros, inferior de 2 centímetros y laterales de 4 centímetros cada uno. Realiza un dibujo planteando el problema. Bueno, pues el dibujo es muy sencillo. Tenemos un cartel. El cartel es este rectángulo de bordes azules grande. Me dice que le voy a llamar, que es lo que le voy a llamar de lados, en principio los desconozco, lado X y el otro lado le voy a llamar Y. Me dice que el área para el texto es de 90 centímetros cuadrados. El área para el texto es esta zona amarilla, aquí interior, aquí es donde se escribe el texto, de forma que el margen superior es de 3 centímetros, el inferior es de 2 centímetros y los laterales son de 4 centímetros ambos. Bien. A partir de aquí me dice que realice el dibujo planteando el problema. Bueno, entonces, ¿qué distancia, cuánto mide la zona, el ancho de la zona para el texto? Pues sería todo x menos 4 y menos 4 por la derecha, menos 4 por la izquierda. Es decir, que este ancho sería x menos 8. Este ancho sería x menos 8. Y este alto sería todo y menos 3 por arriba y 2 por abajo, menos 5, sería y menos 5. Eso serían las dimensiones de la zona para texto. Bien, a partir de aquí, este sería el dibujo del problema y me pide cuáles son las dimensiones, es decir, x e y del cartel, de manera que se utilice la menor cantidad posible de papel. La cantidad de papel viene determinada por el área del papel que utilizamos. Entonces, el área del papel es x por y.
El área que estamos utilizando es x por y. Esta función tenemos que hacerla mínima. Para hacer esto mínimo, como es una función con dos variables, lo que tenemos que transformarla en una función en principio con una variable. Para ello tenemos que encontrar una relación entre x e y, pero la relación que hay entre x e y me viene determinado por el dato de que el área del cartel, el área para texto, mide 90 centímetros cuadrados. Es un área de 90 centímetros cuadrados. Entonces 90 centímetros cuadrados es el área de la zona amarilla, que quedamos que es x menos 8 por y menos 5. Así que x menos 8 por y menos 5 es 90. De aquí despejamos y menos 5. Y menos 5 es igual a 90 y el x menos 8 que multiplica pasa dividiendo. Si menos 5 es 90 entre x menos 8, el menos 5 que resta pasa sumando, de donde y es 90 entre x menos 8 más 5. Haciendo esta suma me va a dar que y es 5x más 50 partido por x menos 8. Bien, en esta fracción única. Entonces ya tengo y escrito en función de x. Lo único que tengo que ir es a la función área y sustituir y por la expresión en x que acabo de obtener. Así que la función área, que ahora sería ya en una sola variable, ya pongo solo a de x, va a ser x por y, pero y era 5x más 50 entre x menos 8. Esta x la entro a multiplicar al numerador y me queda 5x al cuadrado más 50x entre x menos 8. Bien, pues esta es la función área y es la función que tengo que hacer mínimo. Pues para ver dónde una función tiene un mínimo, lo que tengo que ver es su derivada e igualarla a 0 y a ver qué solución me da. Entonces hago la derivada de esa función y la derivada es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es la derivada del numerador, que es en este caso 10x más 50, aquí está, por el denominador sin derivar, por x menos 8, menos derivada del denominador. La derivada de x menos 8 es 1 por el numerador sin derivar. Pues pongo todo el numerador sin derivar, lo pongo entre paréntesis porque todo el menos me afecta a todo lo que viene aquí a continuación. Partido por el denominador al cuadrado, partido por x menos 8 al cuadrado. Bien, aquí ahora lo que voy a arreglar es el numerador. El denominador no lo toco, ya está convenientemente simplificado y me queda 10x por x, 10x al cuadrado menos este 5x al cuadrado, me va a quedar 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. Ahora, menos 80x más 50x es menos 30x, menos 30x menos 50x es menos 80x, menos 80x. Y el término independiente sale de este 50 por este menos 8. 50 por menos 8 es menos 400. Bueno, pues esto sería ya la simplificado, desarrollado todo este numerador para simplificar la derivada al máximo. Esta sería la derivada. La igualamos a 0. Tenemos que igualarla a 0 para ver dónde están los extremos relativos, los máximos o los mínimos. La igualamos a 0 y obtenemos una ecuación de segundo grado, que es esta, que la puedo simplificar dividiéndola todo por 5 para trabajar con coeficientes más pequeños. Esto no es obligatorio que lo hagáis, pero es recomendable. Y resuelvo esta ecuación. Al resolver esta ecuación, por la ecuación de segundo grado, me queda que x es menos b, es decir, 16, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. b al cuadrado es 256 más 320, que es la raíz cuadrada de 576. Partido por 2a, partido por 2. La raíz cuadrada de 576 es 24, me queda 16 más menos 24 entre 2 y 16 más 24 es 40, 40 entre 2 es 20. Una solución es 20 y la otra es menos 8 entre 2 menos 4. Tiene dos soluciones, una es 20 y la otra es menos 4. Evidentemente la solución menos 4 no me va a servir porque un valor de x negativo no me sirve en mi ejercicio. Mi ejercicio x es una distancia, representa un valor positivo. Bien, pues la solución va a ser x igual a 20. Eso va a ser la solución del problema. Podría comprobar que es mínima, que en x igual a 20 hay un mínimo para la función área. Bueno, lo podría hacer. No lo voy a hacer porque es que es la única solución que tengo. Entonces, si el problema estaba bien planteado y tuviera una solución, la única solución posible del ejercicio es 20. Así que ya lo dejo aquí. Digo que las medidas que tienen que tomar son 20 centímetros de ancho y de alto sería y, pero y es 5x más 20 partido por x menos 8. Sustituir 20 en esta expresión. Es decir, que y es sustituir 20 aquí, 5 por 20, 100, 100 más 50, 150 y 20 más 20 menos 8 es 12 y 150 entre 12 es igual a 12,5 centímetros. Esas serían las dimensiones del cartel para que la superficie, para que el papel empleado, que es todo, sea mínimo. Bueno, pues esta sería la solución. Repito que podría demostrar que es un mínimo calculando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función y viendo que hay un cambio
en el 20. En el 20 cambia de decreciente a creciente, por ejemplo, o utilizando el criterio de la segunda derivada, pero la segunda derivada aquí me sale un poco liosa, latosa, es grande, es un cociente, es derivar este cociente, entonces es más cómodo tal vez hacerlo por el crecimiento y el decrecimiento. Bueno, quedo entonces así con la solución aquí expresada. Pasamos al ejercicio siguiente. Se llama mediana de un triángulo a cada una de las rectas que pasan por un vértice del triángulo y por el punto medio del lado opuesto a dicho vértice. Considere el triángulo de vértices A, B y C. Calcular las ecuaciones de las tres medianas. Bueno, voy a dibujar un triángulo cualquiera. No tiene por qué ser isósceles como está aquí dibujado, pero para que entendáis lo que tengo que hacer. Un triángulo cualquiera. ¿Y qué es la mediana? La mediana es la recta que pasa por el vértice y el punto medio del lado opuesto. Aquí tengo la mediana de A, aquí tengo la mediana de A que pasa por el punto A, que sería una recta, se prolongaría evidentemente, y pasa por el punto A y este punto que está aquí se supone que es el punto medio entre B y C. Así que es lo que tengo para calcular la mediana de A. Voy a hacer lo siguiente. Mediana del vértice A. El vértice A es el menos 1, 2, 3. Voy a calcular el punto medio entre B y C, que le llamo M sub BC. M sub BC indicando M de medio y BC indicando los extremos, ¿no? Para hallar el punto medio entre dos puntos se suman los dos puntos y se divide entre dos. Se suman los dos puntos y se divide entre dos. Si yo sumo B con C, al sumar B con C, B y C los tengo aquí en el enunciado, ya lo sumo en el enunciado, sería 4, 3 más 1, 4, 4 menos 4 menos 4 menos 8, 5 más 1, 6. Sería el 4 menos 8, 6. Un medio por 4 menos 8, 6. Si yo multiplico por un medio 4 menos 8, 6, o dicho de otra manera, si lo divido entre 2, me queda 2 menos 4, 3. Ese sería el punto medio, 2 menos 4, 3. Entonces la recta que yo trato de escribir o de averiguar es la recta que pasa por el punto A y por el punto 2 menos 4, 3. ¿Cómo se escribe la ecuación de esa recta? Pues, ¿cuál es su vector director? Su vector director es el vector que une esos dos puntos, ¿no? Entonces cojo como vector director el vector que une M con A, que sería las componentes de M menos las componentes de A. Sería 2 menos menos 1, 3, menos 4, menos 2, menos 6 y 3 menos 3, 0. Ese sería el vector director. Pues voy a tomar el punto A y como vector director el 3 menos 6, 0, obteniendo las ecuaciones paramétricas de la recta, le voy a llamar R sub a la mediana del vértice A. Sería X igual al punto, que es menos 1, y igual al punto, que es 2, y Z igual al punto, que es 3. Y le sumo el parámetro multiplicado por las componentes del vector. Es decir, la X es 3 alfa, la Y es menos 6 alfa, y la Z es 0 por alfa, queda 0. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas de la mediana de A. Para hallar la mediana de B, ya no me paro en la explicación porque es exactamente igual. Para hallar la mediana del vértice B, tengo ahora que tomar B y tengo que tomar el punto medio entre A y C. El punto medio entre A y C es la suma de A con C partido por 2. Si sumamos A con C, me queda 0 menos 2, 8. 0 menos 2, 8 por un medio es 0 menos 1, 4. Así que la mediana del vértice B es la recta que une estos dos puntos, cuyo vector director es 0 menos 3, menos 1 menos menos 4, que es 3, y 4 menos 1, que es 3. Al escribir la mediana, cambiarle de letra al parámetro, no escribáis la misma letra porque eso puede dar lugar a confusiones, estaría incorrecto. Le llamo beta al parámetro, entonces sería 3 menos 4, 1 para el punto, fijaros que es la parte constante de las paramétricas, y lo que multiplica el parámetro es el vector director, que es el menos 3, 3, 3. Y la mediana del vértice C, bueno, pues es el punto C, el punto medio entre A y B. Ahora, el punto medio entre A y B, sumamos A más B, sería 0 menos 2, 8. 0 menos 2, 8 por un medio es 1 menos 1, 2. Y la recta que une esos dos puntos tiene como vector director, le voy a llamar W. Es el vector 1 menos 1, 0, menos 1 menos menos 4, 3 y 2 menos 5 menos 3. El punto es el 1 menos 4, 5 y el vector el 0, 3 menos 3. Así que la recta C es X igual a 1 más 0 por gamma, y igual a menos 4 más 3 por gamma, y Z igual a 5 por menos 3 por gamma. Bien, insisto en que las letras de los parámetros, cuando estamos trabajando en un mismo problema con rectas diferentes, no utilicéis la misma letra, siempre utilizar letras diferentes. Veremos ahora la razón. Bueno, pues estas son las ecuaciones de las rectas en paramétricas. Os podéis expresar en otro tipo de formato, en continuas o como queráis, como sea más sencillo.
de las medianas del triángulo. Lo que me dice en el apartado B ahora que compruebe que las tres medianas se cortan en un punto y calcule las coordenadas de dicho punto. Bueno, efectivamente las medianas se van a cortar en un punto. Aquí ya pongo ahora las ecuaciones las ecuaciones de las rectas en el dibujo. Y lo que voy a averiguar en primer lugar es dónde se cortan la recta B, la mediana B, con la mediana de C. ¿Por qué cojo estas dos? Podría coger cualquier par, pero cojo estas dos porque son más... No, perdón, A con C. Cojo A con C. ¿Por qué? Porque son más sencillas. Porque fijaros, aquí tiene C igual a 3 y aquí tiene X igual a 1. Es por esa sencillez, pero no hay otra razón. Es coger dos cualesquiera. Entonces, ¿cómo voy a resolver el punto de corte entre ambas? Pues para resolver el punto de corte entre ambas es resolver el sistema formado por sus ecuaciones. Es decir, es igualar las X de A con las de B, es decir, es igualar menos 1 más 3 alfa igual a 1, 2 menos 6 alfa igual a menos 4 más 3 gamma y 3 igual a 5 menos 3 gamma. Entonces, este punto se va a llamar baricentro, aunque no me lo dice el problema, ya os digo yo que se llama baricentro, y para averiguarlo voy a ver el punto de corte entre ambas. Entonces igualo las ecuaciones, a ver si esto tiene solución. De la primera ecuación me queda, bueno, puedo ordenar, de la primera ecuación me queda 3 alfa igual a 2. Si 3 alfa es igual a 2, alfa es igual a 2 tercios. Ya tengo 2 tercios. De eso lo saco de la primera ecuación. De la tercera ecuación despejo gamma. Queda 3 gamma igual a menos 2. Gamma igual a 2 tercios también. Y lo único que me quedaría por comprobar es que la segunda ecuación verifica la igualdad para alfa 2 tercios y gamma 2 tercios. Si no fuera así, las dos rectas no se cortarían. Y vamos a ver si lo verifican. 6 por 2 tercios es 4. 2 menos 4 es menos 2. Me daría menos 2 en este miembro. Y aquí sería menos 4 más 3 gamma. 3 gamma es 2 tercios. Sería 3 por 2 tercios es 2 y menos 4 más 2 es menos 2. También me da menos 2 a un lado, menos 2 al otro. Con lo cual quiere decir que alfa 2 tercios y gamma 2 tercios es solución de este sistema. Por lo tanto, el punto de corte entre la recta A y la recta C es el que se obtiene en cualquiera de las dos, sustituyendo alfa por 2 tercios en la recta A o sustituyendo gamma por 2 tercios en la recta C. Si sustituimos alfa por 2 tercios en la recta A, me queda menos 1 más 3 por 2 tercios, que es 2, me da 1. La primera coordenada del punto me da 1. Así que el punto va a ser 1. En la segunda coordenada, si sustituyo por 2 tercios en el alfa, queda 6 por 2 tercios, es menos 4. 2 menos 4, menos 2. De ahí este menos 2. Y z siempre es constante, no depende de alfa, z vale 3. Si hacéis lo mismo con gamma aquí, os va a dar lo mismo. Os va a dar 1 para la x, os va a dar menos 2 para la y os va a dar 3 para la z. Podéis comprobarlo si queréis. Entonces ya tenemos que la recta A y la recta C se cortan en un punto. Lo único que me queda es comprobar que la recta B, que es la que todavía no he utilizado, también se corta en ese punto. ¿Contiene ese punto? Pues claro que lo contiene. ¿Y cómo demuestro que lo contiene? Pues si x es igual a 1, 3 menos 3 beta tiene que ser igual a 1. Si 3 menos 3 beta es igual a 1, despejo beta de aquí. ¿Cuánto es beta? Beta es igual a 2 tercios. Y si sustituyo beta por 2 tercios en la y, me va a dar menos 2. Y si sustituyo beta por 2 tercios en la z, me va a dar 3. Con lo cual he demostrado que para el valor de beta 2 tercios, en la recta B obtengo el punto 1 menos 2, 3. Así que si el punto 1 menos 2, 3 pertenece a la recta B, a la recta A y a la recta C, es un punto común a las tres rectas. Pues ya queda entonces resuelto el ejercicio número 3. Aquí tengo I menos 2 y Z3. Bien. Pasamos al ejercicio siguiente, que me dice, en un almacén el peso de los contenedores sigue una distribución normal con media 100 kilos y desviación típica 10 kilos. Bien, tengo una variable aleatoria X, que es el peso de los contenedores en kilogramos, las unidades en kilogramos, es una normal de media 100 y desviación típica 10. Siempre que trabajo con una distribución normal, aseguraos de que las unidades en las que viene dada la media y la desviación típica son la misma. Entonces, en este caso, kilogramos, correcto, no hay problema. Bien, me dice que cada contenedor se carga en un montacargas que tiene una capacidad de 120 kilos. Si el peso del contenedor supera dicha capacidad, salta una alarma. Se coloca en el montacargas un contenedor escogido al azar. Calcular la probabilidad de que salte la alarma. Bueno, la probabilidad de que salte la alarma es la probabilidad de que el peso del contenedor sea superior
a 120, ¿no? Entonces tengo que calcular la probabilidad de que x es mayor que 120. Y para calcular esta probabilidad lo que hago es tipificar, pasar de la x a la tipificada normal 0,1, que le llamamos z, paso de la x a la z, y el valor real de x lo tipifico restándole. ¿Cómo se tipificaba? Restándole la media, 100, y dividiendo por la desviación típica, 10. Así que esta probabilidad es equivalente a calcular la probabilidad de que la normal tipificada z sea mayor que 2, puesto que este cociente me da 2, ¿no? 120 menos 100 es 20, 20 entre 10 es 2. Ahora bien, la normal tipificada viene tabulada y viene tabulado de forma que me da la probabilidad acumulada hasta el valor de 2, no a partir de 2 como aquí. Es decir, me dan los valores de probabilidad de z menor o menor o igual, no mayor. Entonces, ¿cómo paso de este mayor al menor o igual? Pues por el suceso contrario. Es decir, que la probabilidad de z mayor que 2 es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario, que es z menor o igual que 2. Y la probabilidad de z menor o igual que 2 es la probabilidad acumulada hasta 2, que me la da la tabla de la normal. Entonces voy a la tabla de la normal y busco cuál es la probabilidad acumulada. Esto es la función de distribución o probabilidad acumulada en z igual a 2. Z igual a 2, aquí lo tengo, 2. El 2 en la columna del 0 porque es el 2 entero, no tiene decimales, así que sería 0,9772. Ese sería el valor que estoy calculando aquí, 0,9772. Recordar que le tengo que restar de 1, por tanto la solución es 1 menos 0,9772. Haciendo esta diferencia obtengo el valor pedido. Así que el apartado A muy sencillo. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice así, me dice, calcule cuál debería ser la capacidad del montacargas para que el alarme salte solo en un 1% de las veces que cargamos un contenedor al azar. Bien, supongamos entonces que le llamamos a esa capacidad del montacargas. A partir de esa capacidad, la alarma salta en un 1%, es decir, que la probabilidad de x mayor que a tiene que ser igual a 0,01, que es el 1%. Tengo que partir de esta igualdad y a partir de esta igualdad tratar de averiguar el valor de a. Bueno, pues es muy parecido al anterior, pero el proceso inverso. Ahora me dan la probabilidad, aquí no me la daban, aquí la tenía que calcular, ahora me la dan. Aquí lo que me daban era el valor de x y ahora lo que tengo que calcular es el valor de x al revés. Bueno, pues será mirar la tabla, pero al revés. En vez de buscar la z, en vez de buscar la z a partir de la probabilidad, tendré que buscar la probabilidad a partir de la z y ver qué z es, ¿no? Entonces sería, tipifico como siempre, paso la x a la z y me queda zxz mayor y en la tipificada es a menos la media partido por la desviación típica. Esto es 0,01. El z mayor, lo que dijimos antes, lo tengo que pasar al menor. ¿Cómo? Pues por el suceso contrario. Esto es lo mismo que 1 menos probabilidad de z menor o igual que a menos 100 partido por 10 igual a 0,01. Despejo la probabilidad de z y este 1 lo paso, esto pasa para la derecha y este 0,01 pasa restándole al 1. Finalmente me queda que la probabilidad, que es lo que yo quiero tener, de la z acumulada hasta este valor, es 1 menos 0,01, es 0,99. Bueno, pues ya tengo entonces, ahora tengo la probabilidad acumulada hasta este valor, que lo desconozco porque necesito A. Pero sé que la probabilidad acumulada es 0,99, entonces lo único que tengo que ir a ver es en la normal tipificada para qué valor de z se acumula una probabilidad de 0,99. Y 0,99 lo tengo que ver ahora aquí. Tengo que buscar el 0,99. El que más se aproxima es por exceso es este valor, 0,9901, que es el 2,3 en la columna del 3. Voy a coger 2,33. Así que quiere decir que este valor que está aquí, de z, que es a menos 100 partido por 10, tiene que ser igual a 2,33. Bueno, pues ahora ya está, porque yo que tengo que averiguar, pues este 10 pasa multiplicando 23,3, es decir, a menos 100 es igual a 23,3 y a es igual a 100 más 23,3, es 123,3 que eran kilos. Así que la capacidad del montacargas para que la alarma solo salte en un 1% es de 123,3 kilos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de matrices, me dan dos matrices A y B. De orden 2, muy sencillo, me dice comprobar que las matrices son regulares. Bueno, una matriz es regular cuando es cuadrada y su determinante es distinto de 0. Entonces, efectivamente, las dos son cuadradas. Lo único que me queda averiguar es el determinante de cada una de ellas. Determinante de A. El determinante de A es una matriz cuadrada, es elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Sería menos 4
menos menos 3, es decir, menos 4 más 3. Menos 4 más 3 es menos 1. Ese es el determinante. ¿Es distinto de 0? Sí. Eso quiere decir que la matriz A es regular. Vamos con la matriz B. Determinante de B es menos 2 menos menos 3. Menos 2 menos menos 3 es menos 2 más 3. Menos 2 más 3 es 1. Distinto de 0, la matriz B es regular. Bien, apartado A resuelto. Apartado B, calcular las inversas de A y de B. Para hallar la inversa de A, lo primero, como ya tenemos que los determinantes son distintos de 0, sí estamos seguros de que va a haber inversa. Entonces, el siguiente paso es la matriz adjunta. Calculo la matriz adjunta de A. Y la matriz adjunta de A, recordar que es eliminar la fila y la columna de los elementos y quedarnos con el valor, en este caso, que nos queda al eliminar la fila y la columna, teniendo en cuenta el signo negativo en la diagonal secundaria, cambian los signos, mientras que en la principal no, porque en la diagonal principal la fila y la columna suman par, mientras que en la diagonal secundaria la fila y la columna suman impar, y entonces ahí cambian los signos de los valores adjuntos. Bueno, pues esta es la matriz adjunta. Ya, por ejemplo, para el 2 elimino la columna y la fila y ¿qué me queda? Menos 2 si se mantiene el signo. Por ejemplo, para el 3 elimino la fila y la columna y me queda menos 1, pero aquí cambia el signo, de ahí que quede el 1. Bueno, y ahí ocurre lo mismo con el resto. El siguiente paso es transponer la adjunta. Transponer la adjunta es lo que es fila pasa a ser columna, o lo que es columna pasa a ser fila, como queráis verlo. De las dos maneras podéis verlo. Bueno, pues esta es la traspuesta. Y por último, la inversa. La inversa es la traspuesta de la junta dividido por el determinante. Si yo divido todo esto por menos 1, es cambiar de signo cada uno de estos 4 elementos. Así que la inversa me va a quedar 2, 3, menos 1, menos 2. Ya tengo la matriz inversa de A. La matriz de B, lo mismo. Matriz adjunta de B. Comprobad que efectivamente es correcta, traspuesta de B, lo mismo, y dividirlo ahora por 1, porque el determinante de B era 1. Dividir por 1 es dejarla como está, entonces no hay ninguna modificación, y entonces tengo la matriz inversa de B. Apartado C, despejar X en la ecuación matricial. Aquí tengo esta ecuación matricial, la escribo y tengo que despejar X. Lo primero que me estorba aquí es la A multiplicando por la izquierda. Para eliminar esa A multiplicando por la izquierda, lo que hago es multiplicar por la izquierda A por A menos 1, tanto en un miembro como en el otro, para que la igualdad se mantenga. Multiplico a la izquierda por A menos 1, a X, B. Y multiplico por A menos 1 a la izquierda todo lo que tengo aquí, que es AT menos 3B. ¿Para qué multiplico por A menos 1 a la izquierda? Para, aplicando la propiedad asociativa, multiplicar A menos 1 por A, juntar este A menos 1 y este A, estos dos, y eso me da la identidad. La identidad por cualquier matriz me da la matriz, es decir, me va a quedar X por B. Si se cancela A menos 1 y S es como si se cancelaran. Entonces me quedaría X por B igual a esto. Queda X por B igual a menos 1 por AT menos 3B. Entonces ya la A ya ha desaparecido. ¿Cómo hago desaparecer la B? Pues exactamente lo mismo, multiplicando por la inversa de B, pero cuidado, multiplicándola por la derecha. Porque aquí es muy importante al multiplicar por matrices la lateralidad, porque no es lo mismo A por B que B por A, es decir, el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, para eliminar esa B tengo que multiplicar por B menos 1 a la derecha. Si multiplico en este miembro por B menos 1 a la derecha, también lo tengo que hacer en este por el mismo lado, por la derecha. Así que me queda X por B menos 1 igual a menos 1 por AT menos 3B por B menos 1. Multiplico por B menos 1 a la derecha. ¿Para qué multiplico aquí a la derecha? Para lo que dije antes, para cancelar este B con este B menos 1, porque B con B menos 1 se cancelan porque me da la identidad. Entonces ya me queda la X solamente en el primer miembro. Así que me queda X igual y queda esto. Bueno, pues ya está despejada la X. Y el apartado D me dice que calcule la X, es decir, que calcule el valor del matricial de X. Pues X es igual a menos 1, lo tengo aquí. Lo único, B-1 también lo tengo aquí, lo único que me falta por averiguar es la traspuesta de A menos 3 por B, pero entonces lo hago aquí aparte. La traspuesta de A menos 3 por B es traspuesta de A, cojo la matriz A y la transpongo, es decir, transformo sus columnas en filas, ¿no? Menos 3B, ya lo hago directamente, 3B directamente, ya multiplico por 3B, que sería menos 3, menos 9, 3 y 6. Este menos 3, menos 9, 3 y 6 es producto de multiplicar el número 3, el escalar 3, por la matriz B. Y lo resto, y al restar obtengo esta matriz. Entonces ahora lo único para hallar X, escribo las matrices correspondientes que componen el producto. Entonces X es igual a menos 1, que es esto, por AT menos 3B, que es esto, y por B menos 1, que es esto. Aplico la propiedad asociativa del producto, es decir, asocio primero las dos primeras matrices, hago el producto de la primera con la segunda, obteniendo esta matriz, y el resultado lo multiplico por la tercera. Y una vez ya que tengo estas dos, las multiplico, y yo tengo el resultado
resultado final. Este sería el valor de x. Bien, esto hacerlo vosotros y comprobar que os da lo mismo que me da a mí, si yo no me he equivocado. Espero no haberme equivocado. Siempre es fácil equivocarse en este tipo de operaciones porque tienes que hacer muchos productos y sumas, y bueno, y es hasta cierto punto normal. Por eso hay que vigilarlo y en un examen sobre todo repasarlo. Pasamos al siguiente ejercicio. Me dan una función que es un producto, x cuadrado por elevado a menos x. Me piden calcular estos dos límites, el límite de la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pues vamos con el primero, límite cuando x tiende a más infinito. Entonces fijaros bien, si yo un número muy grande, el más infinito, lo elevo al cuadrado, evidentemente sigue siendo grande o más grande todavía, por tanto este x al cuadrado es más infinito. Pero, ¿qué pasa con el elevado a menos el elevado a menos x? Si yo sustituyo x por más infinito, como tenemos un menos delante, en realidad aquí lo que tengo es elevado a menos infinito. ¿Y elevado a menos infinito a quién es igual? Pues elevado a menos infinito es 1 partido por e elevado a más infinito. Y 1 partido por e elevado a más infinito es 1 partido por más infinito. Y 1 partido por más infinito es 0. Es decir, que e elevado a menos infinito es 0. Esto, si no lo veis con claridad, lo que podéis hacer es con la calculadora sustituir x por un número grande. Cuando digo un número grande, pues ponerle 10.000, 100.000. ¿Y cuánto vale e elevado a menos 10.000? Pues veréis que elevado a menos 10.000 la calculadora os va a dar 0,0000. Es decir, va a ser un número que se aproxima a 0. Por lo tanto, elevado a menos infinito será 0. Así que esto os va a dar infinito por 0. Pero infinito por 0 es una indeterminación. Y las indeterminaciones las podemos resolver de varias maneras, pero en particular aquí lo más cómodo es resolverlas por la regla del L'Hopital. Pero la regla del L'Hopital solamente es aplicable a las indeterminaciones del tipo 0 partido por 0 e infinito partido por infinito, por lo cual este infinito por 0 hay que convertirlo a uno de estos dos en los que se puede aplicar L'Hopital. Pero esto es muy fácil porque hago lo siguiente. Límite de x al cuadrado por elevado a menos x, este elevado a menos x lo puedo pasar para el denominador como elevado a x. Es decir, es lo mismo x al cuadrado por elevado a menos x que x al cuadrado partido por elevado a x. Y cuando x tiende a más infinito, el numerador es más infinito y ahora el denominador es elevado a más infinito también, es más infinito. Entonces me queda un infinito partido por un infinito. Lo he transformado en un cociente de forma que la indeterminación que genera ahora es esta. Y a esta indeterminación sí le puedo aplicar la regla del L'Hopital. Es decir, que me queda el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que es 2x, partido por la derivada del denominador, que es elevado a x. Al sustituir por más infinito, el numerador es más infinito y el denominador es más infinito. Me vuelve a dar la indeterminación infinito partido por infinito. Tengo que volver a aplicar la regla del L'Hopital, donde la derivada del numerador ahora es 2 y donde la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Bueno, aquí me falta, aquí ya me anticipé y ya puse su valor. Aquí realmente tendría que poner e elevado a x, que es la derivada. Y el límite sería 2 partido por más infinito. Y 2 partido por más infinito es 0. Ese sería el límite. ¿Vale? Bien. Entonces ya tengo el límite, el primero calculado. Vamos con el segundo. El segundo no tiene ningún problema porque el segundo es directo. El segundo, cuando x tiende a menos infinito, vamos a hacer el razonamiento. Si yo tengo un número negativo muy grande y lo elevo al cuadrado, ese número negativo al cuadrado se transforma en positivo muy grande, más grande todavía. Es decir, que este x al cuadrado tiende a más infinito. Y el elevado a menos x. Ahora el número aquí es negativo, porque x tiende a menos infinito. Es un número muy grande elevado a es un número muy grande negativo. Si lo meto un menos delante, se transforma en un número muy grande positivo. Y elevado a un número muy grande positivo se hace muy grande, tiende a más infinito también. Entonces esto es infinito por más infinito por más infinito. Y más infinito por más infinito es más infinito. Esto no es una indeterminación. Bien. Ejercicio B. Calcular la derivada primera de la función. Vamos con la derivada de la función, la derivada de un producto. La derivada del producto es derivada del primer factor, que es 2x, por el otro sin derivar, por elevado a menos x, más el primer factor sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada de e elevado a menos x, que es menos e elevado a menos x. Aquí puedo sacar factor común a elevado a menos x, que multiplica a menos x al cuadrado, más 2x. Lo dejo así, y esto sería la derivada.
Apartado C, determinar los extremos relativos de f. Y el apartado D, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, yo lo voy a hacer todo junto. Para calcular el crecimiento y decrecimiento de los extremos relativos tengo que ver dónde se anula la derivada. Y la derivada se anula en... A ver qué pasa aquí, porque puse yo esto. Esto es incorrecto. Aquí es la derivada es e elevado a menos x. Este 2x no sé qué pinta aquí. Por menos x al cuadrado más 2x igual a 0. Esto se anula para x igual a 0, porque esto es lo mismo que menos x que multiplica x menos 2. Olvidémonos del 2x, ¿no? Olvidémonos de este 2x. La derivada se anula cuando menos x al cuadrado más 2x se anula, porque la exponencial nunca se anula. Elevado a menos x siempre es un valor positivo para todo r, para todo x perteneciente a r. Entonces, se anula para menos x al cuadrado más 2x igual a 0, que sería esto, menos x por x menos 2. Se anula cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 2. Esos serían los puntos críticos en la derivada. Y esto me va a dividir el dominio en tres intervalos, que son los siguientes. Intervalos de monotonía, que son desde menos infinito hasta 0. Desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. En el intervalo menos infinito 0 vamos a estudiar el signo de la derivada. Para ello tomamos un punto cualquiera en el intervalo, por ejemplo, el menos 1, y calculo el valor de la derivada en menos 1. Y si sustituyo por la derivada en menos 1, me queda e elevado a 1, eso siempre es positivo, repito, esto no hace falta estudiar esta expresión, sino estudiar la polinómica, x cuadrado más 2x, sería menos 1 menos 2, menos 1 menos 2, menos 3, me va a dar negativo. Así que la derivada de menos 1 es negativa. Si la derivada es negativa, la función decrece en el intervalo menos infinito 0. En 0,2 tomo el 1 y sustituyo aquí por el 1, sería menos 1 más 2, positivo. Función creciente en el 0,2 y en el intervalo 2 más infinito cojo el 3, por ejemplo, y sustituyo la derivada en 3 y me queda menos 9 más 6, menos 9 más 6, menos 3, negativa. Función decreciente en 2 más infinito. Estos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento que contestarían al apartado D. Y para estudiar los extremos relativos es ver dónde cambia la función de decreciente a creciente, es decir, de donde baja a donde sube. Hay un mínimo que es en el 0, es donde cambia, es decir, en x igual a 0 hay un mínimo relativo. Y además la imagen es el 0, 0, la imagen es f de 0, ¿no? La imagen del punto, el punto concreto es el 0, 0. La abscisa es x igual a 0. ¿Y dónde cambia aquí decreciente, que sube a decreciente, que baja en el 2? Así que ahí hay un decreciente a decreciente, hay un máximo, aquí hay un mínimo, esto está al revés. Está al revés, esto es un mínimo, aquí es un mínimo y aquí es un máximo, ¿eh? Hay un error ahí, repito, mínimo y máximo. En x igual a 2 y la imagen es 2 al cuadrado por elevado a menos 2. 2 al cuadrado es 4 y elevado a menos 2 es 1 partido por el cuadrado. Esta sería la imagen del máximo. Entonces, mínimo relativo en x igual a 0, máximo relativo en x igual a 2. Repito que están intercambiados aquí el máximo y el mínimo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dice los puntos A y B son dos vértices de un triángulo. El tercer vértice se encuentra en la recta R. Calcular las coordenadas del tercer vértice sabiendo que la recta R es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y C. Bien, la situación es la siguiente. Tenemos un triángulo de vértices A, B y C. A y B me los dan y me dice que C, que es el tercer vértice, se encuentra en una recta que es perpendicular a la recta que une C con A. No, pero sí, me dice que es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y C. Bien, aquí ya se ve que es perpendicular. Bueno, pues entonces, aquí si es perpendicular, el vector director de la recta AC, que es el que une A con C, es perpendicular, este vector es perpendicular al vector director de la recta R, que sería, bueno, supongamos que es este. Son vectores perpendiculares. Si son vectores perpendiculares, vamos a ver quién es el... Bueno, voy a pasar la ecuación de la recta R, la voy a pasar a paramétricas. Para pasar a paramétricas le voy a llamar a z alfa, le voy a dar el valor de parámetro alfa, y si z es alfa, y es 0, no depende de z ni de x, por lo tanto y sigue siendo 0 en la paramétrica, y x lo despejo de aquí, x es 33 menos 3 alfa partido por 4. 33 menos 3 alfa partido por 4, separo la parte constante, pues supongo 33 cuartos, menos la parte con alfa, que es 3 cuartos, para darle más o menos en el formato que tienen las paramétricas. De esta manera puedo observar que el vector director de R es menos 3 cuartos, 0, 1.
Ese es el vector director de R. Como no me gusta trabajar con vectores directores con componentes fraccionarias, lo que voy a hacer es multiplicarla por 4 y voy a trabajar con este vector director. Este me sirve como vector director de la recta porque al multiplicar por 4 lo único que hago es aumentarle el módulo al vector, pero la dirección no se la estoy modificando. Así que voy a trabajar con este vector director que me es mucho más cómodo. Esto repito que no es obligatorio que lo hagáis, pero yo lo voy a hacer por comodidad, trabajar con este vector director. Bien. El siguiente paso es qué forma tiene C. Yo tengo que averiguar C, ¿no? Y parto del hecho de que el vector director y AC son perpendiculares. Entonces tengo que ver quién es el vector AC. Para ver quién es el vector AC, primero voy a ver quién es el punto C. El punto C es un punto cualquiera de R, tiene esta forma, X, la Y, la Z tiene esta forma. Y el vector AC, al ser perpendicular al vector director de R, su producto escalar es 0. Entonces vamos a hacer el producto escalar de AC por VR. Vamos a ver quién es AC. AC es C menos A, son las coordenadas de C menos las coordenadas de A. ¿Cuáles son las coordenadas de C? Las coordenadas de C son 33 cuartos menos 3 cuartos de alfa, 0, alfa. Y las de A es 2, 0, 0. Entonces AC menos A, aquí tengo 33 cuartos menos 3 cuartos de alfa menos 2, porque tengo que restarle la de A, 0, porque este 0, porque sería 0 menos 0. 0 y el último es alfa, que es la tercera coordenada de C, menos 0, que es la tercera coordenada de A. Esto sería el vector AC. Y el vector VR, repito, que voy a trabajar con el menos 304. Entonces yo sé que el producto escalar del menos 304 con este vector, con AC me da 0. Hacemos el producto escalar. Recordad que el producto escalar se hace componente a componente y se suman. Es un escalar, no es un vector. Menos 3 por 25 cuartos menos 3 cuartos de alfa es menos 75 cuartos más 9 cuartos de alfa, más 0 por 0, 0, y más 4 por alfa más 4 alfa. Esto tiene que dar 0. Haciendo estas sumas me queda que 25 cuartos de alfa, es decir, sumando lo que solamente tiene alfa es 25 cuartos de alfa y el menos 75 cuartos lo paso para la derecha cambiado de signo. Los 4 los elimino, se simplifican y alfa es 75 entre 25 y 75 entre 25 es 3, es decir, me da alfa igual a 3. Si ya tengo el valor de alfa, ya puedo saber quién es C. Es decir, C, el punto C, es el punto que sostiene en R, sustituyendo alfa por 3. Así que el punto C es el 603. Fijaros, si sustituyo aquí por 3 me queda 9 cuartos, ¿no? Y 33 cuartos menos 9 cuartos son 24 cuartos. Y 24 cuartos es 6. Y vale 0 y alfa vale 3. Entonces ya tengo el punto C, que es lo que me pide el primer apartado y el más largo. Luego el apartado B me pide que determine el ángulo que forman los vectores AB y AC. Bien, el vector AB lo tengo. A ver, el vector AB es el de coordenadas de componentes B, coordenadas de B menos coordenadas de A. Es decir, el vector AB, C era ahora 603, trabajo con el valor de C. Entonces, el vector AB es B menos A. B menos A los tengo aquí, es menos 1, menos 2, menos 3. 12 menos 0, 12 y 4 menos 0, 4. Este es el vector AB. Y el vector AC es C menos A. C menos A, 6 menos 2, 4, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3. Bien, el 4, 0, 3. ¿Cómo calculo el ángulo que forman estos dos vectores? El ángulo que forman dos vectores viene dado por el arco coseno del producto escalar partido por el producto de sus módulos. Esta fórmula sale de la definición del producto escalar, porque sabemos que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces, al despejar aquí el ángulo, es el arco coseno de esta expresión. Bien, si hacemos AB por AC, el producto escalar es menos 3 por menos 4, menos 12 más 12 por 0, de momento, menos 12 más 4 por 3, 12, menos 12 más 12, 0. El producto escalar me da 0, entonces este es el arco coseno de 0 partido por, bueno, aquí ya no pongo los módulos de los vectores porque me da igual, lo que me dé es el cociente me va a dar 0, es el arco coseno de 0, y el arco coseno de 0 es pi medios, es 90 grados. El ángulo cuyo coseno es 0 es un ángulo de 90 grados, entonces resulta que los vectores AB y AC son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Y por último, calcular el ángulo del área del triángulo ABC. El área de un triángulo, según la interpretación geométrica del producto vectorial, el área de un triángulo viene dado por el módulo de la mitad, es la mitad del módulo del producto vectorial de AB por AC, de los dos vectores que determinan el triángulo. Entonces,
el área es un medio del módulo del producto vectorial de AB por AC. Sabemos quién es AB, que lo tenemos aquí, sabemos quién es AC. ¿Y cómo se calcula el producto vectorial? El producto vectorial es el desarrollo de este determinante IJK, donde IJK son los vectores del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Menos 3, 12, 4 es el vector AB y 4, 0, 3 es el vector AC. Fijaros que pongo doble raya porque pues la interior es el determinante y la exterior es el módulo, indica el módulo del vector, ¿no? Bueno, pues haciendo el determinante, que esto es igual a un medio módulo, y el determinante me queda 36i más 25j menos 48k, comprobadlo por la regla de Sarrus o desarrollado por la primera fila, que es como lo hago yo. Y esto es igual a un medio, raíz cuadrada, este es el módulo del vector 36, 25, 48, las componentes al cuadrado, la suma de los componentes al cuadrado. Bien, y estas operaciones ya no me paro porque las tengo que hacer con la calculadora, me va a dar un medio de esta raíz es exacta, da 65, y 65 entre 2 es 32,5. Como es un área, el área del triángulo, área unidades al cuadrado del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Bien, ese sería el área del triángulo ABC. Pasamos al siguiente ejercicio. En una urna hay 4 bolas, una de ellas es blanca y las otras 3 negras. Sacamos una bola al azar y sin devolverla a la urna sacamos una segunda bola también al azar. Calcula la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color. Bueno, como aquí hay dos extracciones, lo que voy a hacer es un diagrama de árbol donde las primeras ramas determinan la primera extracción y las siguientes ramas determinan la segunda extracción. Así que primero extraigo una bola de la urna. Al extraer una bola de la urna puede ocurrir que sea blanca o negra. ¿Con qué probabilidad? Bueno, pues vamos a ver. Como me dice que en la urna hay 4 bolas y una de ellas es blanca, la probabilidad de que sea blanca es un cuarto. Mientras que la probabilidad de que sea negra, como las otras 3 son negras, sería 3 cuartos, ¿no? Además sabemos que las ramas que convergen en el mismo punto tienen que sumar siempre 1. Esto entonces sería para la primera extracción. Una vez hecha la primera extracción, la bola no se devuelve. Creo que sacamos sin devolverla, dice. Entonces vamos a hacer una segunda extracción. Ahora en la segunda extracción la urna va a tener 3 bolas, ¿no? En una urna hay 4 bolas, ahora ya hemos sacado una, ahora aquí vamos a tener 3, con lo cual los denominadores siempre van a ser 3. Blancas, como blancas solamente en la urna había una y la hemos sacado en la primera extracción, aquí no hay ninguna, por lo tanto la probabilidad, este es un suceso imposible, es 0. Si este es 0, la probabilidad negra evidentemente tiene que ser 1, porque repito, bien el argumento es que la suma tiene que ser 1. Otro argumento es que aquí en la urna hay 3 bolas negras de 3 bolas. Si hay 3 negras de 3, la probabilidad de que sea negra es 1. Y ahora en el caso de que la primera bola extraída sea negra, blancas, ¿cuántos hay ahora en la segunda urna? Hay una, pero ahora 3 bolas, hay sobre 3, es un tercio. Y aquí serían 2 tercios. Bueno, pues una vez que tengo este árbol, que como veis muy sencillo, me dice calcular la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color. Es decir, que sean de distinto color quiere decir que la primera extracción sea blanca y la segunda negra, o la primera negra y la segunda blanca. Para distinguir el número de extracción le pongo un 1 y un 2 indicando. Esto lo que quiere decir es que la primera extracción sea blanca, la segunda extracción negra, o que la primera sea negra y la segunda sea blanca. Para que la primera sea blanca y la segunda sea negra, tenemos un cuarto por 1 y más negra la primera y blanca la segunda sería 3 cuartas por un tercio, se suman. Un cuarto por 1 más 3 cuartos por un tercio. Se suman porque es la probabilidad de una unión de dos sucesos incompatibles. Fijaros que este suceso, entre paréntesis, es incompatible con esto. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que la primera ha salido blanca, mientras que aquí me está diciendo que la primera ha salido negra. Es decir, al mismo tiempo no se pueden producir esos sucesos, ¿no? Así que se suman. Entonces me queda esto. Esto es igual, si hago la operación, queda un medio, queda 0,5. El apartado B me dice calcule la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean del mismo color. Que sean del mismo color quiere decir o que las dos son blancas o que las dos son negras. Entonces podemos escribirlo así, que en la primera extracción sea blanca y la segunda sea blanca, o la primera extracción sea negra y la segunda sea negra. Fijaros que el primer caso es imposible. ¿Por qué? Porque como había una blanca solamente, si la primera me sale blanca, la segunda ya no me puede salir blanca. Esto sería 0, probabilidad 0, sería un cuarto por 0 en realidad, ¿no? Y según el árbol sería un cuarto por 0, las dos blancas. Y las dos negras es 3 cuartos por 2 tercios, entonces sería un cuarto por 0 más
3/4 por 2/3. Y esto me va a dar, los 3 se van, me queda 2/4, me queda un medio también, un medio, la probabilidad. Y la última me dice que calcule la probabilidad de sacar una bola negra en la segunda extracción si sabemos que la primera bola fue negra. Entonces es una probabilidad condicionada porque hay aquí un sí sabemos y la condición es que la primera bola fue negra. Entonces me están pidiendo la probabilidad de negra 2 condicionado a negra 1. Probabilidad de que la segunda sea negra condicionada a que la primera haya sido negra. La probabilidad de una condicional es la probabilidad de la intersección, que se den los dos al mismo tiempo, partido por la probabilidad de la condición, que en este caso es negra la primera. La N2 y N1 estamos las dos negras, sería 3/4 por 2/3. 3/4 por 2/3 en el numerador y en el denominador que la primera sea negra es 3/4. El 3/4 y el 3/4 se simplifican y me queda 2/3. Esa sería la solución del ejercicio final. Bien, pues seguimos. No, era el último ya, entonces aquí se acaba el ejercicio, ya son tantos los ejercicios que ya me pierdo. Bueno, espero haberos ayudado y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.